Padre, espero de tu gracia, fiel que me prometiste a mí. Aunque sea ineficaz, aunque débil pueda ser, Padre, gracias a tu gran amor, con valor puedo mostrarme ante ti, fortaleciéndome en solo Jesús, que pueda cumplir el reino del Señor. Padre, sujétame con tu espíritu, para que tu voluntad se pueda hacer. Tu gloria resplandece en mí, que tus misterios pueda ver. Derrama de tu espíritu, para que el nombre del Señor pueda clamar, fortaleciéndome en solo Jesús, que pueda cumplir el reino del Señor. Padre, sujétame con tu espíritu, para que tu voluntad se pueda hacer. Somos tu pueblo, llamados por su nombre. Le invitamos a proclamar su gloria a naciones mientras oramos a Dios, os avivará. Somos tu pueblo, llamados por su nombre. Le invitamos
Hechos 13:22. Quitado éste les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Palabra de Dios. Muy buenas tardes a todos los creyentes, como cada domingo nos reunimos. Qué gozo saber que estamos juntos cada domingo, a pesar que estamos en nuestras casas en la crisis recibiendo la palabra de Dios. Sé que Dios es viviente y su palabra también, y su palabra hasta el día de hoy sigue obrando en la vida de cada creyente. Es lo que tenemos que querer todos los días. Esa es la palabra que nos da fuerza y alimenta nuestra fe. Durante casi 3 semanas que han pasado, hemos estado hablando de la importancia de la iglesia. La semana antepasada hablamos de por qué somos llamados la iglesia a la luz de Cristo, una iglesia que alumbre este evangelio. También estuvimos hablando la semana pasada, hace 2 semanas atrás, de por qué la iglesia debe solamente hacer el deseo absoluto. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios nadie lo puede parar. La iglesia que tiene ese evangelio, tiene esa promesa de Dios, va al deseo de Dios. Y ese deseo nadie lo podrá parar. Somos el pueblo del pacto. Somos el pueblo de Dios. Y la semana pasada vimos que como la iglesia, así como el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, Dios escogió la iglesia. Dios escogió su iglesia para que proclamara el evangelio. Y a pesar de la crisis, a pesar del desierto espiritual que como creyentes pasamos en nuestros hogares, Dios sigue obrando y llevando nuestra vida como el Padre lleva a su niño en el camino. Este fue el texto de la semana pasada como iglesia. El día de hoy queremos seguir hablando de la iglesia. Queremos seguir fortaleciendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios levantó la iglesia en nuestra región, en nuestro campo, en cualquier lugar, país que escuche el mensaje por una razón. Y eso es lo que los líderes deben saber, el pastor debe saber. Dios levantó la iglesia, el templo en esa región para salvar esa región. No es para otra cosa. No es para solamente hacer actividades y eventos para que la iglesia se sienta cómodo, sino que la iglesia es lo que Dios ha levantado y llamado para salvar esa región que está atrapada en las tinieblas. Si es así, el día de hoy quiero enfocarme, quiero dirigir a través del mensaje a nuestros líderes de nuestras iglesias, porque ustedes son los que Dios ha levantado para que junto con el pastor puedan guiar la obra que Dios más desea. Pero ¿qué tipo de líderes necesitamos? El texto del día de hoy, el libro de Hechos capítulo 13, versículo 22, no habla de un líder, pero no de cualquier líder. Es un líder que salvará el campo. Este líder que tiene que mirar el campo correctamente, pero para mirar el campo realmente debe conocer varias cosas. Miremos el texto bíblico juntos, el libro de los Hechos capítulo 13, versículo 22. Si usted lo tiene, lea conmigo. Así es la palabra de Dios. Hechos 13, 22 dice, quitado este, les levantó por rey a David, de quien también dio testimonio, perdón, diciendo, y ha hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Imagínense que Dios levantó un rey y de él habló de esa manera. Un rey conforme al corazón de Dios. Y así que David no era cualquier rey, era un líder que Dios levantó para salvar ese campo. Recuerden que antes del rey David estaba el rey Saúl. Dios también lo había levantado, pero este rey estaba pensando solamente en lo físico, solamente en lo personal, solamente en su posición. David pensaba de cómo salvar el campo. David pensaba cómo ser el rey que iba a continuar hasta la siguiente generación. Ese es el líder que necesitamos en nuestra época. Un líder que piensa en la nación, un líder que piensa en los campos, principalmente un líder como el día de hoy que pueda salvar ese campo que Dios le ha dado. El pueblo de Israel, en la introducción quiero compartir, el pueblo de Israel, en el momento que David fue elegido y Samuel fue escogido como sacerdote, el pueblo de Israel estaba en crisis. La Biblia dice en 1 Samuel 3 que la palabra de Dios ya no se escuchaba con frecuencia, ya no había visión tampoco. Y en esa época Dios levantó un líder espiritual como Samuel. Y ese líder, la Biblia dice que a través de Samuel se pararon las guerras y hubo paz entre los territorios enemigos de Israel. Ese es un líder que Dios ha levantado. Pero Samuel, sabiendo que Dios le había dicho, levanta a un próximo rey de conforme al corazón de Dios, y este rey iba a ser David. Por eso necesitamos levantar nuestras iglesias, líderes que en medio de la crisis no solamente piensen en lo físico. Claro, un líder necesita comer, un líder necesita vestirse, pero ¿qué es un líder de verdad? Un líder realmente es aquel que Dios levanta, pero principalmente un líder espiritual.
Un líder que está aferrado al únicamente el deseo de Dios. Un líder que quiere grabar totalmente la importancia de la palabra en su vida. Un líder que mira el campo, no como cualquiera lo mira. Hoy en día se ha levantado cualquier tipo de líderes hasta en la iglesia. Se han levantado personas que solamente dan un mensaje de positivismo. ¿Qué es el líder de verdad? Es un líder que se aferra al evangelio. Es un líder que no mira otra cosa, porque solo en el evangelio y a través del evangelio puede hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el evangelio es vida. El evangelio es el deseo de Dios y es Cristo. Debe ser un líder espiritual así. Y por último, un líder que vea el campo de una manera correcta. Un líder no puede mirar el campo así por así. Cualquier líder puede ver que el problema es la droga, el alcohol, la prostitución, pero la Biblia dice que el verdadero problema no es ese. Ese es el líder que Dios necesita levantar y usar para que vea el campo de una manera correcta. ¿Qué quiero decir en el contenido? Un líder que salvará en los campos o el campo donde está, ¿qué es lo primero que necesita tener? Lo más importante, primero necesita tener el centro de su vida. ¿Qué es lo que está grabado en el centro de la vida del líder? ¿Qué es lo que usted tiene en el centro de su corazón? ¿Qué realmente gobierna su vida? Ese es el líder. Pero el líder, para ser el líder que salvará el campo, debe tener 4 cosas en el centro de su vida. Lo primero, un líder debe siempre mirar la palabra de Dios. El líder, para la vida del líder espiritual, solo la palabra de Dios es la guía de su vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el deseo de Dios que nosotros como líderes nos aferremos a ella. Salmos capítulo 19, versículo 7 al 8, David, el que estamos hablando hoy como líder, ¿qué dice? Tu palabra es como la miel, más dulces que la miel, que la abeja de un panal. David compara lo más dulce como la palabra, porque para David como líder lo más importante era eso, que la palabra fuera no solamente cualquier palabra, sino su palabra. Necesitamos levantar maestros, pastores y líderes de esta manera. Lo segundo en este punto es que el líder debe mirar el mensaje púlpito, no como cualquier mensaje en los domingos. No es la palabra del pastor, es la palabra de Dios que habla su vida. Y por eso el líder no solamente debe mirar la palabra, sino la corriente de esta palabra. ¿Desde dónde me está llevando la palabra hasta el día de hoy? ¿Cuál es el deseo de Dios en este mensaje? Esa es la corriente. El líder que ve esto es un líder que tiene un centro de corazón directo, correcto delante de Dios. La segunda cosa es que el líder debe de mirar solamente el deseo de Dios. ¿Por qué debe mirar a Dios? En el texto, en el mensaje anterior dijimos que mientras que el pueblo de Israel miraba el pescado, el pueblo de Israel miraba el pan que no tenían, miraba solamente los vestidos, quisieran volver a Egipto, solamente miraba lo físico, Moisés confiesa en Éxodo 33 a Dios, si tu presencia no va conmigo, no nos saque de este lugar. Mientras que el pueblo de Israel miraba el desierto, Moisés como líder miraba a Dios, miraba el deseo de Dios. Nosotros como líderes no podemos buscar de mucha manera. Podemos tener conflictos familiares, relaciones en mucha manera, pero sigamos mirando a Dios. Sigamos mirando el deseo de Dios, porque el deseo de Dios nadie lo puede parar. La tercera cosa que el líder debe tener en su centro, ¿sí? Es el Evangelio. David dijo, en el Salmo 19:14, David dijo que la palabra de Dios es mi palabra. Dijo que es mi roca, mi castigo, mi salvación. David al punto que como líder personaliza que no es cualquier Dios, es su roca. Y ese líder debe mirar el pacto, aferrarse al pacto, al evangelio. En Hechos capítulo 2, versículo 29 al 30, el líder Pedro, hablando de Cristo, de David, dice que David estaba esperando de su descendencia, que su descendencia nacería el Cristo. David se aferró a la promesa de que el Mesías iba a venir de su linaje y que no iba a ser cualquier rey, sino el único rey verdadero. David se aferró a este mensaje, a esta promesa, que creía en el ungido de Dios. Y en los Salmos David confiesa esto. En 2 Samuel, antes de morir, David dice lo mismo, que aunque él no lo merecía, Dios prometió que desde su linaje enviaría la promesa de Dios eterna. David era un rey, era un líder que se aferró al evangelio. Que seamos líderes que miramos el evangelio, que Cristo sea todo para nosotros. Y lo cuarto que debe mirar el líder es el deseo de Dios. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Que todo el mundo conozca quién es Cristo, quién es este evangelio, que conozcan al Dios Todopoderoso. Y ese debe ser la mirada y el deseo del líder.
En 1 Samuel capítulo 17, versículo 46 y 47, en la pelea con los filisteos contra Goliat, David dice, tú vienes con espada y jabalina, yo vengo contra ti en el nombre del Dios viviente a quien tú has retado. Y en eso David le dice más adelante, Dios te entregará a mis manos y yo te venceré. ¿Pero para qué? Y David dice al final, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y toda esta congregación sabrá que Dios no gana con espada, sino con el poder de Dios. ¡Wow! David como líder miró el deseo de Dios. Miró mucho más allá que solamente Jerusalén. Que toda la tierra sepa quién es Jehová. Nuestro deseo como líder debe ser que todo el mundo conozca este evangelio. Vuelvo a ordenar la palabra en este punto. Número 1, el líder debe tener en el centro de su corazón solo la palabra de Dios. Salmo 19, 7 al 8. El líder debe tener en su corazón solo el deseo de Dios y no la circunstancia. Salmo 19, 14. El líder debe mirar solo el evangelio que se cumple a través de mi vida y está conmigo. Hechos capítulo 2, 29 al 30. Y el líder debe mirar la evangelización del mundo. Que todo el mundo conozca quién es Jesús, que es el Cristo. 1 Samuel 17, 46 y 47. Este debe ser el centro del líder en donde quiera que vaya. Este debe ser el centro del líder en su hogar en cualquier momento. ¿Sí? Nosotros tendremos deseos. Mi esposa, nuestras esposas tendrán deseos. Nuestros hijos también nosotros tenemos un buen deseo para nuestros hijos. Pero ¿cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál debe ser el centro como pastores y líderes que estamos en nuestras iglesias? Que meditemos en este primer punto. Número 2. El líder que salvará el campo, si tiene un centro de corazón correcto delante de Dios, esta persona podrá ver, este líder podrá ver, segundo, el campo correctamente. Y si ve el campo correctamente, puede salvarlo. ¿Sí? Ya sabrá que el problema no es la droga, no es el alcohol, hay un problema mucho más grande. ¿Saben por qué el campo se está muriendo? ¿Saben por qué los campos ahora mismo están cayendo en la oscuridad? Es porque los templos se están cerrando. Es porque los creyentes hoy en día se están debilitando, porque los pastores ahora ya no están realmente dentro de la corriente del mensaje. Y hoy en día ya no se está viendo el futuro. Tal vez no sean todas las iglesias, pero hoy en día el campo se está muriendo. Ya no se está orando por las regiones. El líder espiritual, el líder que va a salvar el campo, debe saber la razón de por qué el campo está en oscuridad y por qué los templos se están cerrando y por qué los creyentes se están debilitando. ¿Y saben cuál es la razón? Porque hay un verdadero problema y la Biblia lo llama el verdadero problema espiritual. El líder que ve esto puede salvar este campo. ¿Y cuál es el verdadero problema espiritual? Mire Génesis 3, versículos 5 y 6. La serpiente le dice a Eva que tomara del fruto. Y Eva dice que vio este fruto agradable a los ojos y para alcanzar sabiduría y delicioso. Pero antes de eso, la serpiente le dice, come y serás como Dios. Seréis como Dios. Hoy en día ahora el ser humano separado de Dios ya no piensa más nada que solamente en sí mismo. Ahora dice que no necesita a Dios. Así vive el mundo todavía actualmente en este campo, en Génesis 3. Solamente mira a sus vecinos a nuestro alrededor. Vecinos, personas peleándose solamente para su beneficio propio. Esa es la idea de la realidad de Génesis 3. Pero no solamente es Génesis 3, sino Génesis 6. Mira el contenido de Génesis 6, versículo 5. Dice que la maldad en el mundo estaba continuamente solamente en el mal. ¿Pero qué significa esto? Cristo lo dice más adelante en Mateo capítulo 24, 38. Cristo dice que así como en la venida del hombre, antes de la venida del hombre será como los días de Noé, que el mundo estará en casamiento, en fiesta, en lo material. Esa era la época de Noé en Génesis 6. Y actualmente el mundo está así. Usted no lo ve, que solamente está pensando en fiesta, en lo físico, en lo material, en lo que satisfaga ahora mismo en su vida. No está pensando en lo espiritual. Por eso el líder no debe ser engañado y debe mirar el campo de Génesis 3 y Génesis 6 y también el campo de Génesis 11. ¿Cuál es el campo de Génesis 11? El campo del éxito falso. El pueblo se reunió y dijo, cosamos, edifiquemos, construyemos, podemos llegar al cielo. No necesitamos a Dios. Así está el mundo. Tiene un éxito aparente, un éxito. Son abogados, médicos, pero no conocen el evangelio. No conocen a Dios y ni siquiera dicen que no necesitan porque piensan que su éxito es suficiente. Pero la Biblia dice que ese éxito algún día va a fracasar. Miremos la palabra de Dios correctamente, líderes. No nos dejamos engañar por el campo. Abramos nuestros ojos.
El campo está atrapado en su orgullo, en las personas. Está atrapado en lo material que está ahogando a las personas, a la gente que está separada de Dios. Y está solamente poniendo a las personas en el éxito falso. Hoy en día, así está nuestro campo. Líderes, pastores, obreros, abramos nuestros ojos. Maestro de escuela dominical, mire la realidad de por qué predica el evangelio a los campos. Y tercero, el líder que realmente va a salvar el campo, primero debe tener en su corazón el centro correcto. Lo segundo, debe mirar el campo correctamente. Y tercero, debe mirar el futuro. El líder, nosotros como líderes no duraremos para siempre. Debemos mirar el futuro. Dios desea que veamos el futuro. ¿Y cuál es el futuro? El líder que levanta el ministerio de la siguiente generación. Un ministerio importante no es solamente un ministerio del presente, sino mirar el futuro. Dios desea que salvemos a nuestra siguiente generación. ¿Por qué? Juan capítulo 21, versículo 15, Cristo le dice su deseo a Pedro antes de partir. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, sí. Y entonces Cristo le confiesa, apacienta mis corderos. No le dice las ovejas, sino los corderos que son los hijos de las ovejas. De igual manera, Dios está levantando una segunda generación que vendrá después de nosotros, pero debemos de mirarlo con mucho cuidado, porque serán los líderes espirituales que salvarán el mundo también, salvarán su época. Si nosotros realmente le grabamos el mensaje, le enraizamos la palabra, y todos los días predicamos el mensaje en nuestra escuela dominical sin parar, creyendo en la palabra, ellos salvarán en el futuro sus familias cuando se casen. Ellos salvarán, serán los líderes en la futura iglesia después de nosotros y salvarán el campo también. Serán los líderes que no solamente el campo, sino con su especialidad, con su trabajo. Si terminan su universidad, sus estudios, salvarán el campo y todas las naciones del mundo. Por eso el día de hoy debemos ser líderes que inviertan en el futuro, que levantemos un centro de entrenamiento para entrenar a esta siguiente generación, para que ellos puedan tomar la palabra y cuidado mejor que nosotros, y que no tengan tantas heridas como tuvimos nosotros los adultos, y ellos puedan resolver, desafiar todo problema, situación, primero si nosotros hoy desafiamos y le grabamos la palabra. Y principalmente recordemos que es el futuro y se levantarán con líderes espirituales que salvarán su campo con su habilidad, con su especialidad por causa del evangelio. Seamos líderes que miremos el futuro. Uno de los ejemplos que más me llama la atención es de Pablo antes de morir, una carta a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, es hora que voy a partir, pero esfuérzate en la gracia de Cristo Jesús. Eso es el líder que realmente invierte en la siguiente generación. Y le dice a Timoteo, tienes que ser como realmente el soldado que no mira nada, sino a su capitán, Cristo. Tienes que ser como el atleta que solamente va según la dirección de la ley, la palabra de Dios. Y no se mueve ni a diestra ni a siniestra, solo en la palabra de Dios, como Josué. Y un líder que es como el labrador, Pablo le dice a Timoteo, un líder que sabe esperar, que siembra la palabra y que Dios cosegará, que Dios dará fruto en su tiempo. O sea, levantemos líderes a nuestra siguiente generación, aunque seamos bebés, aunque sean pequeños, mirémonos como el futuro y que seamos esos líderes que podamos grabar el mensaje, ¿sí? Con una frase, Jesús es el Cristo. Esa frase impactará sus vidas, que seamos esos líderes y no nos dejemos ser engañados por las circunstancias y el ambiente. En conclusión, quiero terminar. Nuestra iglesia por casi 5 años tiene títulos de oraciones delante de Dios. Y la Iglesia Luz de Cristo lo sabe. ¿Y cuál es uno de los títulos de oración que Dios nos ha dado? Que Dios levante líderes espirituales que sean testigos en sus campos, para que puedan salvar a sus campos. De eso estamos hablando. Por eso estamos orando. 4 años, 5 años orando por esos líderes. Que Dios levante esos líderes que desafíen y devocionen por la iglesia. Y que sean líderes que puedan dar todo por causa del evangelio. Esos líderes que se levantarán para poder ayudar a la siguiente generación. Esos líderes que realmente tendrán su centro la palabra y que mirarán el campo correctamente. Estamos orando por esos líderes. ¿Usted es el líder? Entonces, juntos podamos orar para que seamos líderes que salvemos el campo, líderes que estemos dentro de la corriente
de la palabra de Dios y líderes que miremos el futuro. Vamos a orar. Dios, en esta noche te damos gracias. Gracias por permitirnos, Señor, en este día, Señor, poder compartir tu palabra. Y que sé que a través del mensaje, Señor, tú nos darás la gracia, Dios. Estamos orando por nuestros líderes de nuestras iglesias, para que sean líderes que se levanten, Señor, espiritualmente, Señor, delante de ti, en el culto, en el campo, Dios. Dale la guía y la obra del Espíritu Santo a todos los líderes que están en sus casas, Señor, para que ellos puedan ser, Señor, esos testigos, Señor, en sus campos y en sus negocios, Señor. Oramos por los maestros de escuela dominical para que tú les estés dando tu deseo cada día para seguir invirtiendo y la iglesia orando por nuestra siguiente generación, Dios. Oramos con acción de gracias, Señor. En el nombre de Jesús, que es el Cristo, oramos, Señor. Amén.